Tomás Torres Placa, ¿cómo estás? Saludos, Jay. Muy bien. Se está proponiendo básicamente por cuatro diferentes entidades cuatro aumentos en la factura. Número uno, el aumento de 110 millones de dólares para pagarle a Genera, que dice la gobernadora que no es un aumento en la factura, por Dios, tú sabes, vamos a hablar de eso ahora. Número uno. Número dos es el aumento para pagar las pensiones. Número tres es el aumento para pagarle a los operadores Genera y Luma. Y número cuatro, los bonistas están pidiendo un aumento para el pago de la deuda. Obviamente todo eso Correcto. por diferentes actores y diferentes personas, pero quiero arrancar entonces por el primero, que es el más simple, creo yo. De verdad, de verdad, de verdad, en tu opinión, el negocio que se hizo con Genera de novación de contrato, de darle 110 millones para supuesta y alegadamente ahorrarnos 800 millones, ¿tiene sentido? Respuesta corta. No, yo no lo hubiese hecho así. Yo hubiese hecho una bonificación fija anual. No pagar las bonificaciones de 10 años en los próximos 11 meses como se propone. ¿Por qué? Mira, dos razones. Hoy ha sido un día de mucha discusión en el tema energético y en una de los foros que estuvimos discutiendo esto, pues surge, y yo pues traigo el tema, de que el 12 de noviembre, y esto es bien importante que se tenga en consideración, el 12 de noviembre, el negociado de energía decide y es una decisión que tiene, que rechaza todas lo incluido en el plan, lo que se llamaba el plan de enhancement de combustible, el plan de ¿Mm? combustible del operador de las unidades de generación, valga la redundancia, generación termal. Pues todo lo relacionado con mejora de activos y todo lo relacionado no solamente con mejora de activos, sino con bonificaciones relacionadas a cambio de combustible, se rechazó. Más otras cosas relacionadas con el plan de optimización de combustible, que es el nombre del documento. Por ese documento, con la excepción de tres iniciativas relacionadas con el uso de diésel, todo lo demás se rechazó. Ok. Por lo tanto, cuando esto se comienza a negociar a principios de año, que lo sabemos en febrero por las reportes que salen en la prensa, pues ya esa decisión estaba, o sea que se estaba negociando sobre una determinación del negociado que había rechazado ya bonificaciones por concepto, las dos principales, de mejora de activos y de cambio de combustible. El negociado establece que se podía hacer una reconsideración y caramba, en una reconsideración, pues tal vez pues, pudieran haberse otorgado algunas cosas. Pero lo cierto es que ya en noviembre de 22 se había rechazado todo relacionado al plan de optimización del combustible, excepto tres iniciativas relacionadas con el uso de diésel. O sea, por esa razón, Dios yo santo. no hubiese Dios santo. aceptado eso, Jay. O sea, es que es tan obvio que es un regalo. Y honestamente a mí lo que me duele fue ver a Josué Colón defenderlo. Yo lo lamento, o sea, le tengo aprecio en su carácter profesional, pero francamente este acuerdo no tiene ningún sentido que no sea hacerle un regalo a Genera. O sea, no tiene ningún sentido que no sea un rescate a NF Energía, que es el dueño de Genera. Esa es mi opinión. Estoy 100% seguro que es la opinión de toda persona que objetivamente vea los datos. O sea, objetivamente usted vea los datos. Una empresa que las cuatro plantas que supone que arreglara no las arregló, sino que está en peor de condiciones de cómo las recibió, que no pudo decomisar las unidades que quedó en decomisar, que no ha podido cambiar los combustibles ni las siete plantas que quedó en cambiar a Pickers, que no pudo hacerlo, punto. O sea, no pudo hacer las baterías al tiempo que se le había ordenado hacerlo, que se supone que para mayo y junio tenga listas ya según la orden del negociado de energía
las plantas que se supone que va a arreglar, que ahora está planteando que tampoco la va a poder arreglar a tiempo, y aún así le vamos a dar 110 millones de dólares por una correcto. supuesta capacidad de ahorrarnos eventualmente cuando se había ya descartado los mecanismos que ellos iban a hacer para lograr esos supuestos ahorros. Así que es obvio, o sea, gente, en fin, todo lo que se hizo fue básicamente darle 110 millones a una empresa que esté en quiebra por la razón que sea, quizás porque hay otros intereses, que yo pienso que es lo que está pasando, pero esos otros intereses de posible gas natural, de posible otros negocios que se vayan a hacer por el lado, pero sin duda, darle 110 millones a esta empresa es un disparate. Oye, lo que estamos diciendo es correcto, pero también es correcto que en medio de las negociaciones y sobre todo si en estas negociaciones hubo personas que no tenían un peritaje en el asunto energético. Sabemos que el pasado director de la autoridad y ahora de energía tiene un peritaje vasto, pero hay que ver quién estuvo en esa negociación, cómo se dieron esas negociaciones, qué representaciones se hicieron. Y aquí estamos un poco haciendo Monday Morning Quarterbacking, después que ya la situación pasó hace cerca de 2 meses, pero lo cierto es que esa decisión se tomó luego de haber habido una decisión del negociado de energía en noviembre 22 y que si no se estaba al tanto de eso, si no se había informado de eso y si no se tenía, si todas las personas que estaban ahí no tenían un peritaje en el área de energía, que aquí es lo clave, no que una o dos personas lo tengan, todo el grupo negociador debe de tenerlo, pues se pueden dar situaciones que después sean difíciles No, pero de ingeniero, explicar o de lo, sostener. lo que pasa es que simplemente, ¿verdad? Y yo quisiera creerme el cuento de que fue falta de pericia o falta de conocimiento. Mi gran problema en este caso es que ninguno de esos que está allí negociando estas cosas son niños, Boy Scouts, Sí, tienes razón en eso, todos son personas sofisticadas. O sea, la gobernadora es una persona que sabe lo que está haciendo, Francisco Domínguez sabe lo que está haciendo, José Colón sabe lo que está haciendo, la gente de negocio de energía, todos tienen una preparación académica de primer nivel y práctica, no solamente académica, práctica. Así que ninguno de los que está allí peca por ignorancia. Si pecan es por otras condiciones o circunstancias. De hecho, mi problema con este negocio es que todo depende, o sea, primero pensar que FEMA va a dar dinero para que cambie plantas que después ellos se van a embolsillar los ahorros que impliquen y el combustible que implique. O sea, es Era bien difícil que eso se aprobara, Jay. Por eso yo entiendo que se accedió a esta of negociación. course. O sea, Porque, oye, y si no era dinero de FEMA, iba a ser dinero operacional es que no, de tiene que la ser tarifa. y no hay Iba a break ser bien porque, cuesta arriba. y no hay break porque obviamente a nivel de nosotros poder pagar el cambio de combustible y ¿verdad? Y el arreglo de las plantas, mientras estemos en quiebra es imposible. Eso no va a pasar. Y además de que si pasara de otra forma sería con inversión de capital que requeriría que ellos pongan el capital porque Puerto Rico no lo puede poner por la factura. Así que obviamente no iba a pasar. Así que de nuevo, ellos saben que esto es un disparate y que es una dádiva a NF Energía, New Fortress, los dueños de Genera. Y me parece a mí que se hace porque hay otros intereses aquí detrás de este negocio, porque obviamente hay otros intereses de negocio de gas natural que usarán a Puerto Rico como un hub, en mi opinión, Correcto, hay muchos intereses en esto. todos los Tienes niveles. toda razón. Bueno, pues ya Esa contestamos es la la primera, primera la primera, pregunta. la primera, la segunda. Pero No antes, lo hubiese hecho y te di la razón, que es el documento de noviembre ok, 22. expliquemos esto. O sea, la gobernadora, porque es que obviamente el documento lo dice, ¿no? Pero la gobernadora ¿verdad? Y el grupo que defendió este negocio, este acuerdo, dicen que ellos están al lograr este acuerdo de 110 millones de dólares, lo que hacen es ahorrarnos 800 millones, porque supuestamente Genera iba a lograr ahorrarnos al pueblo 2.000 millones, de los cuales nos iban a pasar a nosotros 800 y pico millones. Y eso pues no va a pasar ahora porque ellos, esos 800 y pico millones no van a pasarse. Pues Correcto. resulta que ahora sabemos que la verdad es que nunca se iban a ahorrar esos 800 y pico millones, que Genera no iba a obtener ese dinero y lo que se hizo fue cambiar el contrato a beneficio de Genera, por las razones que sean. Pero lo cierto, esos son los datos, ¿verdad? Esos son los hechos de lo que ocurrió. Ok, segundo aumento que se plantea es el de las pensiones. La gobernadora dice que no va a un asunto de aumento de las pensiones y demás. ¿Cómo tú lo ves? Mira,
Hubo una conferencia de prensa esta tarde, temprano en la mañana, eran las 6:00 de la mañana. Estuve en una entrevista radial y me preguntaron que cómo yo veía este asunto de las pensiones. Entonces, yo respondo básicamente con dos posibles soluciones. Y de nuevo, estamos en la mesa de negociación, estamos haciendo como un análisis, y perdona que lo repita, como ¿Mm? Monday morning quarterbacking, no estamos allí, pero cosa de lógica, por decirlo así. Para ese aumento no debe estar en ese efecto de esos 2 centavos para pagar las pensiones. Y eso lo hemos hablado contigo a través de los años. Yo creo que llevamos hablando esto, Jay, desde el 2000. Yo creo que el primer plan fiscal que sacó, y valga la redundancia, la Junta de Supervisión Fiscal fue en 2017. Yo creo que desde esa época, yo he estado discutiendo eso contigo en tu padre programa cuando estabas anteriormente en Sí. el otro canal ¿Mm? y ahora cuando estás ahora en Guapa. Y yo te había dicho siempre, y he sido consistente en ello, que el cargo del pago de la pensión de los empleados públicos que trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica debe ser responsabilidad del gobierno. Pues mira, me sostengo en ello y yo creo que esto se puede solucionar de dos maneras. El gobierno debe de aportar una cantidad de dinero para un poco restaurar de alguna manera el fondo de inversión que tenía el sistema de retiro, para que de alguna manera se pueda comenzar a generar ingresos recurrentes. Por ejemplo, si tú pones una cantidad de dinero en un fondo de inversión, te puede generar ahora mismo entre 5 o 6%, tal vez un poco más, y de ahí tú puedes sacar dinero para pagar esas pensiones. Si el fondo que se aporta, los millones que se aportan, no son suficientes para pagar todas las pensiones, el gobierno de Puerto Rico pudiera de su fondo general, o sea, de los recaudos que ya tienen almacenados o guardados en Hacienda por la quiebra o algún tipo de recaudo nuevo que se llega al fisco, subvencionar esto. ¿Por qué te menciono eso? Porque la política pública del gobierno de Puerto Rico es mantener las pensiones. Y si se desea mantener las pensiones, esas son las dos formas de hacerlo, a través del Fondo General o a través de restaurar el Fondo de las Pensiones o una combinación de ambos. Pero yo te digo, lo que no debe ser, y yo creo que, y aquí te contesto la pregunta de manera directa, es que eso esté en la factura. ¿Por qué? Porque mira, porque seguimos encareciendo el costo energético, no solamente para el cliente residencial, sino para el cliente comercial, que ya si seguimos aumentando, la cafetería de la esquina va a tener electricidad a 31 o 32 centavos. Y para las industrias que vienen aquí a establecerse, que no seríamos atractivos. Y esa básicamente sería la razón principal. La misma Junta de Supervisión Fiscal estableció cuando la autoridad se fue a quiebra que la tarifa natural de Puerto Rico para promover el crecimiento económico es 21 centavos. Debe estar por ahí en ese rango. Y con toda esta serie de aumentos, si se dan los aumentos que tú has mencionado, podríamos llegar fácil sobre los 30, 31, 32 centavos, dependiendo de la clase de cliente. O sea, eso no debe de estar en la factura, se deben de buscar otras formas de que se cumple con este compromiso que ya el gobierno ha dicho que debe cumplir y satisfacer. Oye, y en parte es una responsabilidad también de un poco de humanidad, porque se darían 13,000, cerca de 13,000 hogares sin ingresos, sin mayor parte de su ingreso. Pero independientemente de eso, es la política pública del gobierno y lo que yo sí te digo es que no debe de estar ese cargo en la factura, deben de buscar otros medios como los que te mencioné. Y entre otros, porque deben de haber otros o combinaciones de ellos. Bueno, yo he dicho muchas veces que yo sí creo en cortar pensiones. Yo creo que hay pensiones que se hicieron de forma ficticia sus aumentos y por tanto es así las cortaría. O sea, yo creo que tu pensión debe ser calculada a base de tus aportaciones, no a base de los mejores años en promedio solamente, y entonces esos mejores años, por ejemplo, y yo conocí un caso, y voy a decirlo concretamente, yo le entrevisté a esta persona y esta persona habló conmigo, una persona muy, muy buena persona, no dudo de su gran valía como ser humano, pero esta persona pues logró obtener un puesto de confianza en la autoridad de cerca de 3 años.
se retiró, era de los populares energéticos, de los genéticos populares, y esa persona se retiró a los 49 años. A los 49 años porque bonificó el resto de lo que le faltaba con los días de enfermedad y vacaciones que no cogió. O sea, los acumuló y los puso para, ¿verdad? Completar los 50 años. Esta persona logró un puesto de confianza, ¿verdad? Un puesto bien alto gerencial, básicamente llegando a ganar, creo que eran casi $9,000 mensuales. Eh, y entonces esa persona se retira gracias a eso con un sueldo basado en ese trabajito y no en su aportación de 30 años. Esa persona entró a trabajar a la autoridad a los 19 años, casi 20, y se retira a los 49 años. O sea, por 30 años de servicio y 50 años o más. Esto no es una persona que trabajó como celador de línea trepándose en los postes allá en las torres de, de la zona más boscosa del país. O sea, esto no es una persona que su vida corría riesgo si trabajaba trepándose en una grúa allá. No, no, no. Esto es una persona de oficina. Un trabajo de oficina. Eh, y al día de hoy, de hecho, y la vi en unas tablas de surfing, tú sabes. Dios la bendiga. Pero en síntesis, te cuento eso porque yo creo que hay pensiones razonables, como pensiones que tú aportaste por 30 años de tu carrera y por 30 años de tu vida aportaste a una pensión a base de un sueldo de $3,000. Y de repente tu pensión eran 2,500 porque trabajaste a base de $3,000. Pero porque tú por 3 4 años hiciste un trabajito de confianza y aportaste a base de un sueldo de $10,000, pues ahora tu pensión no es de 2,500, ahora es de 7,500 por el resto de tu vida, por 40 años y heredable en algunos casos. De verdad, o sea, de verdad el país tiene que hacer ese sacrificio sabiendo que gran parte de esos empleados entraron allí gracias a que por política se entraba a la autoridad. No todo el mundo, como siempre. Mucha gente entró a la autoridad Correcto. genuinamente, pero sabemos que gran parte de la empleomanía, especialmente los puestos gerenciales, eran puestos mayormente de empleados de políticos. So, planteo todo esto porque a mí me molesta, y yo no tengo problema en que hagamos el sacrificio como país, pero me molesta que esa parte del análisis no se haga. O sea, es la parte del análisis donde ahí como políticamente no es cool, pues no estamos dispuestos a entrar en ese detalle. Yo, pues desgraciadamente, como el pueblo yo siento que mi deber es decir todos los ángulos, aun los que no me conviene decir, pues lo digo. Dicho eso, y no pretendo que nadie más lo diga, por si acaso, sí pretendo lo siguiente. Sí creo que si el país va a hacer un sacrificio para pagar todas las pensiones, incluyendo las del gobierno central que se acordó pagar, y las de los maestros que se acordó pagar, y la del fondo de jueces que se acordó pagar, más el fondo ahora de las corporaciones públicas, en 7, 8 años, si esas personas, Dios no lo quiera, gracias a Dios por los avances de la tecnología, siguen prolongando la vida, van a quebrar. Vamos a volver a tener que ir a una quiebra. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado, pero no, No, o sea, y Jay, como te digo, este análisis es a base de la política pública presente. Si la claro. política pública cambia en el futuro, pues sería otro análisis. Pero tiene toda la razón. De hecho, gran parte de la fuerza laboral de Puerto Rico es del sector privado. Ujú. Y no hay pensiones. O sea, y no hay pensiones. Yo tengo pensión. Yo Yo tengo, tampoco. no hay plan de retiro aquí. O sea, nosotros ni tú ni yo O sea tenemos plan que de retiro. este análisis Plan privado. dice, A ver si aportando un 401k, a un plan KIO o a un plan correcto, a una cuenta IRA, pues si gracias a Dios de aquí a allá pues echan para adelante, pues, y eso y el seguro social, pues empatamos. que es lo que se provee para el sector privado. Pero de la misma forma que te digo eso, te digo que tengo amigos que trabajaron en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo en el principio de mi carrera trabajé allí cerca de 4 años y pico. Luego me fui para el sector privado. Eh, que permanecieron en la Autoridad de Energía Eléctrica. Gente brillante, Ujú. gente que podían haber alcanzado un futuro en cualquier otro sitio y Claro, ganarse mucho dinero claro, más. Permanecieron allí porque decían, a los 20 años me voy con tanto y a los 30 me claro, voy con tanto. claro, Y se aportaban, o sea, todos los empleados aportaban algo que esto es importante que se entienda también, que hay una aportación de los empleados que se vería afectada aquí no, también. no, 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 no. Y además, Tomás, hay que decirlo, o sea, estamos hablando de que eran empleados que fuera de Puerto Rico hubieran ganado
dos veces y pico más con planes de retiro más holgados todavía. O sea, Correcto, personas, correcto. yo no estoy, o sea, yo no dudo que hay gente que había allí, incluyéndote, y el ingeniero Josué Colón es otro ejemplo, o sea, son personas que por su nivel de pericia eléctrica hubieran logrado ganar una palangana de dinero en la empresa privada fuera de Puerto Rico, o sea, no hay duda de que lo hubieran logrado. Yo no tengo duda de que gran parte del empleado de energía eléctrica era el caso. El problema es que estoy seguro que esos eran pues los ingenieros, los celadores, los muchachos que... Pero gran parte de los empleados gerenciales no es el caso y todo el mundo sabía que entraban allí porque pues había otro tipo de acuerdo y arreglo. Pero nada, eso es otro tema. Dicho eso, tu Pero planteamiento es, contestada la sí, pregunta, tu planteamiento, para explicar tu planteamiento, que se debe sí, crear un fondo al que se le haga una aportación para permitir que al meterse al mercado de valores, pues tenga un crecimiento natural y por tanto, naturalmente, conforme con el paso del tiempo, vaya creciendo el fondo, tipo fideicomiso, donde no se toque el principal, sino que se usen los intereses para entonces aportar las pensiones y que esos fondos que no se tocan del principal pues vayan creciendo a través del mercado de valores, la bolsa de valores, básicamente a un 6 7 8 9 10% de interés anual, dependiendo, ¿verdad?, de cómo esté el mercado, con menos riesgo y mayor riesgo. Y así con esas cosas tú correcto. logras que crezca y así resolviste el problema permanentemente. Eso Oye, requeriría un y me funding estoy del gobierno central complicando, a cerca de sí, 600 a 900 millones de dólares, que ese es el problema. perdón que te interrumpí. Eh, no sé si te interrumpí, ibas a No, no, decir no. algo No, más. no, básicamente eso. O sea, el problema es que eso requiere, obviamente, que el gobierno central cree un fondo de cerca de 600 a 900 millones de inyección de capital para arrancar, para que entonces, pues, invertido, pues pueda realmente generar esos Correcto. ingresos de Oye, 24 y millones eso es mensuales. complicándolo un poco, porque la idea central es que esos 2 centavos no deben de estar en la factura. Oye, y pudimos haber cerrado la conversación ahí. Esos 2 centavos no deben estar en la factura, que el gobierno resuelva. Sin embargo, es importante aportar ideas para la Claro, discusión. claro, seguro. Entonces, pues, y también, si ese fondo que se crea no es suficiente, pues también el gobierno debe ser responsable, o sea, el Estado, de suplementar eso con el Fondo General, o sea, con los recaudos de Hacienda. Por si Eso acaso, es eso es porque antipático, la política. eso es eh, 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 una medida extremadamente antipática, pero ¿cuál es la solución? Que lo paguemos de la factura. Eso tendría un efecto bien serio en el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no solamente afecta, como te dije, la panadería de la esquina, si seguimos con estos aumentos, muchas de ellas cerrarían con luz a 32, 33 centavos. Y no solamente eso, óyete esto, Jay, abres la puerta, y esto es lo importante, a que otros grupos acreedores, porque si Claro, también retiro ese futbolista, pues, acreedor en la quiebra, seguro, diga, ah, tú subiste la factura para esta gente, pues yo quiero también subir la factura para mí. seguro. O Seguro. sea, eso es algo muy, muy delicado. Y si la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene ganancia neta, que es la espina dorsal de la decisión de Boston, Ujú. porque el Tribunal de Apelaciones de Boston mencionó que la Autoridad de Energía Eléctrica sería responsable de pagar hasta 8.1 millones de dólares, pero de las ganancias netas. Oye, y si no hay ganancias netas, no la hay, pero no la hay para nadie, porque no puede haber ganancias, algún tipo de cargo para algún tipo de bonita y para otros no. O sea que, por eso yo digo que aquí es no, o sea, no debe de estar, ese cargo no debe de estar en la factura. Y ya la Junta de Supervisión Fiscal ha establecido que aún el plan de ajuste, que esto es algo que lo celebramos la vez pasada, que por fin coincidieron con los dos estudios que hice en el 2019 y en el 2020, que aún el cargo del plan de ajuste, el famoso CAL legado, no de plan legado, no debe estar en la factura. ¿Yeah? O sea, y si el plan legado no debe estar en la factura, los otros costos tampoco, porque si no hay, no hay para nadie. Ese es el punto. Y si se va a conseguir, debe ser fuera de la Autoridad de Energía Eléctrica, como se propone en el caso del plan de ajuste. Ok, Próxima pregunta. vamos al próximo, que creo que es la más fácil, o realmente la más compleja, pero además es más fácil. Y es el tema de si se le debe pagar a Luma y Genera el incremento en costo administrativo que se está proponiendo. Y no es un número cualquiera, es un número bien complejo. Así que te dejo a ti para que tú me digas tu opinión, porque Ok. esto está puesto en lo que sería el plan fiscal. Respuesta corta, no. Y ahora explico. Mira, si se ve el plan fiscal en la página 100,
esto es bien importante, el plan fiscal que se aprobó recientemente hace una semana atrás en la página 100, se ve el presupuesto de este año de operación de transmisión y distribución. Son 830 y pico de millones, que son, ahí está la parte operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la parte operacional de transmisión y distribución, que son 600 y pico de millones, más el costo del contrato del operador, que son 135 millones. 690 y pico más los 130 y pico suma 830 y algo. Bueno, ese es el presupuesto para este año que vence próximamente. Ahora, para el próximo año aumenta en cerca del doble y sigue aumentando hasta esos 800 y pico de millones, llegar cerca de 2.000. Eso es, en mi análisis, eso llama mucho la atención porque aquí se tienen cerca de 10.000 millones de dólares para hacer proyectos de mejoras capitales. Entonces, si tú tienes 10.000 millones de dólares, que recientemente ya el nuevo director de Departamento de Energía, nuevo secretario, perdón, ha indicado que los dinero para restaurar el sistema eléctrico de Puerto Rico, pues continúan en cierta manera y no se anunciaron recortes, ¿no? Pues tienes esos dineros, pues hay que usarlos. Y yo entiendo que aquí el pasado director y nuevo SAC de Energía, director de Alianza Público-Privada, está haciendo, porque ya comenzó a una gran labor, ya comenzó a eliminar la orden ejecutiva que obligaba a contratar los trabajos externos al operador de transmisión y distribución, o sea, los trabajos externos a Luma, que tenía que ser con un nivel específico. Pues ya eso se eliminó, por lo tanto, pues va a haber unas subastas, unos request for proposal más competitivos. Y eso ayuda en ese sentido. O sea que debemos de seguir en esa dirección para rendir más el dinero y no tener que aumentar el presupuesto operacional de los operadores y consecuentemente aumentar la factura. Yo no aumentaría esos presupuestos. Eso sería como que el low hanging fruit. No sé cómo tú lo ves, pero por lo menos yo no aumentaría, por lo menos ahora, en estos años, mientras traen esos 10.000 millones, yo no aumentaría ese presupuesto operacional. Mira, varias cosas. Primero, lo más básico para mí. Estos contratos hay que revisarlos a base de la calidad del trabajo que se ha hecho. Y yo creo que ninguna de las dos empresas puede decir ahora mismo que son una historia de éxito. So, si tú estuvieras hablándome de que aquí ha habido una calidad de trabajo, una capacidad eh, que yo diga, ah, caramba, sí, aquí hay unos méritos para yo tener, pero no es el caso. O sea, literalmente no es el caso. O sea, el caso ahora mismo no es que yo pueda decir que estas empresas tienen algún tipo de, eh, digamos, de méritos, de que han logrado. Uno. Dos, yo no creo en los contratos así. Para mí tiene que haber bonificaciones por métricas de rendimiento. O sea, o sea, por ejemplo, si yo le pago 1% a un stockbroker, al que sea, yo le pago el 1% por manejar mi cartera de inversión, o le pago el 1% si pierde o gana, no importa qué. ¿Cuál es el incentivo para ganar? O sea, máxime si le creo un monopolio obligatorio, así que no tengo cómo sustituirle. Así que yo tengo que poner un contrato base de el dinero X que le voy a pagar a esta empresa como por hacer la administración y X más tanto si tú logras tanto. Correcto. Tú logras tanto, pues tanto. Pues tú logras tanto, pues tanto. Y eso en matemática básica, eso así funciona en la finanza. O sea, yo tengo eh, una stockbroker o un stockbroker o una persona que es el asesor financiero que se le paga a base de si yo gano, tú ganas. Si yo no gano, tú no ganas tampoco. Ya está, o sea, Y es importante también, Jay, aclarar que aquí no estamos hablando que lo que se aumenta es el pago, el fee anual al operador, sino el presupuesto que tiene para hacer su trabajo. ujú, O sea,
tanto el operador de transmisión y distribución como el operador de generación tienen un presupuesto para pagarle a los empleados que heredaron de la Autoridad de Energía Eléctrica para hacer poda en el caso del operador de transmisión y distribución, para hacer otro tipo de gestiones que redunden en un servicio eficiente. Ahora, si yo soy un buen administrador y yo administro con mucho celo ese dinero, pues ese presupuesto me rinde. Seguro. Si yo doy una mano libre a aumentar ese presupuesto, oye, y como te digo, estamos especulando, Sí. pero pudiera darse el caso de que yo no fuera tan eficiente como debería ser. Seguro, o sea, Ese es el tema. de nuevo. Yo tengo una empresa a la que contrato para que logre X. No lo logra. Pues yo no lo puedo, pues entonces, ok, ¿la puedo penalizar si no lo logra? Ah, no la puedo penalizar porque tengo que pagarle la administración. Pues entonces, y tampoco la voy a penalizar o la voy a premiar si lo hace bien, porque el presupuesto es este, lo haga bien o lo haga mal. O si lo hace mal, pues como quiera que sea, se lo aumento por asuntos de inflación y costo de vida. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es, o sea, por qué yo lo Mira, voy a hacer bien? O sea, ¿qué yo voy a, cómo yo voy a lograr que esa empresa produzca más, que esa empresa haga las cosas bien, que se esmere con esfuerzos si no hay reales? un presupuesto definido, y ¿cómo te digo? Te voy a dar este ejemplo. Yo contrato a un Vamos con esto, Donald contratista. Trump está cortándole fondos allá y nosotros estamos aumentándole aquí. Cierto, exactamente. Pero mira, para que lo que nos están viendo puedan entender, mira este ejemplo. Yo contrato a un proveedor de servicios para que me haga algún tipo de construcción. Yo le digo, este es el presupuesto, tienes un presupuesto de $100,000. Con estos $100,000 tienes que hacer este alcance de trabajo en tanto tiempo. Cuando yo venga y yo regrese, yo espero que con ese presupuesto se haya hecho ese alcance de trabajo. Y vamos a suponer que yo los primeros 3 años haya estado de esa manera. Pero yo en el cuarto año, y esta es una analogía bien similar a la que te estoy diciendo, en el cuarto año le digo a la persona que contrate, ¿sabes qué? Ahora vas a tener el doble del presupuesto. Hombre, porque tú me has estado pidiendo un aumento del presupuesto, pero ahora vas a tener el doble del presupuesto. ¿Y qué trabajo vas a hacer? Pues más o menos el mismo. O sea que hay unas contradicciones ahí. Sí, no tiene sentido. No, es que no De, tiene sentido. Yo de honestamente su no, faz. no entiendo la Junta, no sé qué Y es. año tras año sigue aumentando el presupuesto. O sea, de nuevo, yo te di $100,000, tú tienes que con $100,000 hacer esta obra. No puede, o sea, ¿cuál es el incentivo para yo hacerlo bien si cada vez que me quede corto tú me vas a dar más chavo? Ninguno. Seguro. O sea, así que de nuevo, y esto es sentido común, así, o sea, a mí, ¿sabes lo que a mí me duele de todo esto, Tomás? Que estas son cosas que la empresa privada así funciona. Ninguna empresa, Correcto, Jay. Esa es la cosa. Y a veces hasta sorprende, y es lo que sorprende, cómo aquí se están tomando unas decisiones que normalmente en la empresa privada se toman. claro, Tomás, en la empresa privada te dan X presupuesto para tal obra. Si tú lo haces con menos chavo, qué bueno, te ganaste la diferencia. Si no, pues te toca a ti la pérdida, porque eso es. Pues no, pues aquí no. Aquí es ganan si lo hacen bien, ganan si lo hacen mal, porque si lo haces mal te aumenta el presupuesto. ¿Sabes? Entonces, y si tú me dijeras que es que pasó algo catastrófico como un terremoto, como un huracán, o una circunstancia velada, lo que llaman obras de Dios, pues ok, pues ni modo, pues en derecho, pues ni modo. O sea, uno tiene que entender que hay cosas que cambian el Y asunto. Pero en este caso, no es el caso. O sea, de nuevo, ¿qué yo tengo? O sea, es que a mí, de nuevo, en una empresa privada, yo mando a hacer un edificio y pasa esto y yo, pues tú tienes que asumir la pérdida, te toca a ti, tu presupuesto es tanto. O sea, a mí, en mi presupuesto en Guapa, mi presupuesto correcto, muy buen en ejemplo. WKQ es este. Y yo, Tú no tienes un presupuesto indefinido. mi presupuesto no es lo que me da la gana a ¿No? mí. Las ganas mías, yo quisiera yo quiero, porque, porque cambiar mi, Oye, o sea, mi y negociador. déjame añadir algo. Y no solamente tienes un presupuesto definido, ¿verdad? Pero en adición del presupuesto definido, tienes $10,000 millones para hacer proyectos de mejoras capitales. ¿Y qué son proyectos de mejoras capitales? Pues cambiar subestaciones, cambiar alimentadores, poner los contadores inteligentes, trabajar la poda. O sea,
para esos proyectos especiales tienes 10,000 millones. Ujú. Pues, hombre, eso es encima. O sea, tienes tu presupuesto y encima del presupuesto hay una partida que se llama proyectos con fondos federales. O sea, en el presupuesto del operador tú ves partida operacional, tantos millones. Proyectos capitales, no fondos federales, tantos millones. Y el fee del operador. Esos son los 830 y pico millones que mencionamos. Más en adición a eso, tienes una línea abajo que diga proyectos con fondos federales. Ya, y eso es casi limitado. ¿Me entiendes? O sea, que el dinero está, pues no hay, lo que hay que usar es usarlo. Ah, que se acabó. Pues cuando se acabe, hablamos. Hablamos. Mientras no Por se eso, haya acabado, hay que mi, usarlo. mi punto con esto, para terminar ese punto, el punto número 3, es el que aquí no hay dinero para seguir repartiendo hasta que tú cumplas con las métricas 1, 2, 3, 4. Se llaman en inglés KPIs. O sea, ¿dónde están Correcto. tus Key logros? Performance Metrics O o sea, tus logros de indicators. performance, ¿dónde están? O sea, dame tus performance, dime cómo tú has mejorado el servicio eléctrico en Puerto Rico, donde hay más apagones, donde va a haber más Correcto. apagones, donde hay más relevos de carga, donde, o sea, pues entonces no puede ser. Y ahí está el SAIDI, es el dato que yo sé que tú lo mencionas siempre, como el dato empírico, ahí está, o sea, ahí están los hechos, ahí están los datos. Y de nuevo, no tiene sentido. Pero dicho eso, vamos entonces al punto número 4, Para la próxima. que Hasta ahora no llevamos aumento. O lo hemos, vamos a decir que lo si hemos nosotros minimizado. gobernáramos, ¿verdad? Porque no somos 100% eficientes. Si no No, estaríamos violando la segunda y tercera ley termodinámica, porque no hay no, un sistema 100% eficiente. no existe, ¿no? Va a haber pérdida de carga por resistencia, ¿verdad? Y eso es Va a inevitable. haber pérdida. Así que, Oye, Jay, pues quiere decir que hasta ahora hemos minimizado la cosa. bueno, ¿Verdad que es una discusión más o menos lógica y racional? ok, pero yo creo que es importante plantear que es fácil decirlo desde aquí. Oh, Otra cosa es definitivamente. estar en la mesa. Ahora, dicho eso, Monday Morning Quarterback es lo que estamos haciendo. de acuerdo, hasta cierto punto, pero en estos casos que hemos estado hablando, no es muy complejo. O sea, no Correcto. es, porque yo, de nuevo, si tú me dices a mí, bueno, ¿qué tengo que decir entre regresar a la Autoridad de Energía Eléctrica de antes o sustituir a Luma? Sustituir a Luma está complicado por las complejidades que tiene. Sustituir a Genera es mucho menos difícil. O sea, Correcto. y eso hay que entenderlo también. O sea, es mucho menos difícil tú poder, o sea, si mañana NF se va a quiebra, viene mañana Josué Colón, lo nombra director de Correcto. energía, director Correcto. de Genera, y los empleados seguirán yendo allí y el sistema va a seguir operando. O sea, eso no es como el caso de Luma, donde ya se dilapidó y básicamente esos empleados pues ya no están. Es mucho más difícil Correcto. por la cantidad de empleados también. Luma requiere más. Donde hay una capa gerencial de gerencia intermedia y gerencia alta que tienes que crecer. Ujú. El reto de poder administrar el sistema eléctrico localmente, que tiene que crecer una capa de gerencia intermedia y gerencia alta que se pueden hacer a cargo de esa organización. En generación la tienes ahí todavía. Todavía está Por ahí. eso se pudiera trabajar. En transmisión y distribución, la cosa está más complicada, quizás de 5, 7, no lleguemos a 10 años, pero de aquí a unos años puede ser que esté disponible y si la adiestramos desde ahora con un buen operador, con hacer cambios en la gerencia, con hacer los cambios en el contrato que hemos mencionado, eso se puede ir creciendo, pero por ahora no. Vemos qué Mira, está pasando, porque vemos que se están adiestrando unas personas específicas, pero eso tomaría tiempo y debe hacerse más agresivamente y, también. y por Bueno, último, próximo. el tema que más hablamos, que siempre es el de la deuda, que hasta el día de hoy, pues hemos tenido la bendición de que Cuarto punto. no nos han quitado la protección de la ley promesas, que mucha gente, pues, le molesta y le indigna la Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal, pero lo cierto es que si no estuviera esa ley, pues estaríamos hablando de otro panorama, porque los bonistas tenían derecho a nombrar un síndico para aumentar la factura para comprar su acreencia. Y eso pues no ocurrió porque tenemos esa ley, y esa es la verdad. Y esa ley pues ha puesto una jueza que hasta el día de hoy nos ha continuado protegiendo con el stay, aunque ya ha dicho, hey, esto se va a acabar, mira, no voy a seguir, no sigan este julepe, que llegue a un acuerdo razonable entre las partes. Los bonistas no han estado dispuestos No, a bajar su solicitud de creencia. Ese es el rol de ellos en el capitalismo, así es, ellos van a pedir lo más que puedan sacar. No. correcto. Y obviamente la Junta de Control Fiscal está trancada
con que lo más que se puede pagar son 2.600 millones de dólares básicamente y que no pueden salir del aumento de la factura y la tarifa porque no hay ganancias. Para los bonistas poder cobrar, tendría que haber una ganancia, es decir, un tipo de sobrante de la autoridad y no hay tal cosa porque todo tiene que ir, porque el deterioro es tan y tan grande y la necesidad es tan y tan grande que todo tiene que reinvertirse en el sistema eléctrico. Cada centavo que salga no se puede poner para pagar otra cosa que no sea reinvertir en el sistema para mejorarlo, arreglarlo y mantenerlo. Ok, so creo que esa pues, la podemos mantener bastante corta, así que te escucho. Mira, Jay, puede ser la más compleja, pero la Junta de Supervisión Fiscal la simplificó en el último plan fiscal. No hay dinero para pagar, hay que buscar el dinero de otras fuentes. Por lo tanto, la factura no se debe afectar, y esto es lo que verbalizó la Junta de Supervisión Fiscal en su plan fiscal, por los cargos relacionados a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es una posición importante. Yo llevo mencionando eso desde el 2019, que, o sea, nos alejamos de los 21 o 22 centavos. Como tú bien mencionaste, Puerto Rico va a estar tocando las puertas de la quiebra, Dios no lo quiera, en los próximos años. Tenemos que ser un país competitivo, un país que tenga un modelo económico a base de costos competitivos en todos los ámbitos, y el costo energético es el insumo principal. Así que ya la Junta de Supervisión Fiscal se expresó. Vamos a ver si esto se mantiene. Sabes que en la orden que emitió la juez Swain, creo que la semana pasada, hasta el 28 de este mes, 28 de este mes es próximamente, creo que la semana que viene. Hasta el 28 de este mes da para someter un plan de ajuste revisado. Así que ya veremos. Podemos tener otro video luego de que salga ese plan de ajuste. Perdóname, el 28 de marzo. 28 de marzo, ¿qué yo dije? No, no, por eso, porque es que no, pues, 28 de marzo. pasado mañana. Sí, sí. Estamos hablando de que esto es viernes, Hoy es miércoles, 25, ¿no? 26. 26. So, De aquí a 2 días. exacto. Nada, pues yo creo que ahí estamos, vamos a verlo. Yo creo que en la práctica no es muy difícil llegar al mismo análisis. O sea, un análisis simple te va a llevar a lo mismo. O sea, si tú miras los datos, miras los números, Correcto. ahí está. O sea, eso no es Oye, muy difícil. y fíjate, como unos posibles 6, 7 centavos, lo hemos minimizado. Ponle que con la ineficiencia, esto resulte, todos estos cargos en 1 o 2 centavos, pero 8 centavos, 6, 7, 8 centavos de aumento, eso no se aguanta. Al contrario, se deben de bajar los costos energéticos, y ayer hablamos en tu programa que Puerto Rico debe estar mirando las nuevas tecnologías en el tema energético. El tema a nivel mundial es la producción de energía, porque ahora viene la inteligencia artificial con el quantum computing, viene en los próximos años. Ya Microsoft anunció que para el 2029 va a tener su primera computadora, ¿no? Cuánticas. Así que esto va a ser una década, la década de los 30, va a ser una década retante y muy demandante de energía, y hay que prepararnos desde ahora. Así que por el momento te contestamos estas 4 preguntas. Creo que esta es la primera sesión que tenemos de preguntas energéticas. ¿Qué te parece ese título? Hay que hacer más. Hay que hacer más preguntas energéticas. Te lo agradezco, Tomás, y gracias por el esfuerzo de explicarlo. Yo eh, a veces quisiera que el pueblo viera, porque es que capacidad y posibilidad de un mejor Puerto Rico está, o sea, el Seguro. potencial está ahí, pero desgraciadamente otras cosas se interponen para evitarlo. Demasiados intereses creados. Estoy convencido, Tomás, que realmente lo que hay detrás de todo este asunto de Genera y de NF es crear un hub de gas natural desde Puerto Rico, a lo cual no me opongo. O sea, me parece que pudiera ser hasta Ah, una buena idea. Pero pues eso no significa que nosotros deberíamos depender totalmente del gas natural. correcto. Y eso puede ser, pero debemos de llegar, como yo lo he mencionado, lo más pronto posible, antes del final de esta década o a principios de la década próxima, al 50% de energía renovable. Eso es clave. El restante 50%, lo discutimos en la década del 30, debe ser energía limpia y autosuficiente, pero van a haber alternativas.
con lo que se está vislumbrando para la próxima Sí, sí, década, va a sí, la haber energía, muchas más alternativas de las que tenemos. la energía nuclear va a estar ahí y eso va a ser inevitable y eso pues será local y demás. La nuclear buena, que es por fusión, como Sí, sí. funciona el Sol y como funcionan las estrellas, uniendo hidrógeno para producir helio. Sí, no, Estamos complicando la no estamos cosa. hablando de uranio, por si acaso. Ok. No, no, no. Ok. Estamos hablando de uranio ni plutonio. Ok. Gracias, Tomás Torres Placa. Bueno, siempre a la orden. Muchas gracias.